Hola a todos y como siempre, bienvenidos a esta cátedra de tecnología de semillas. Este tema básicamente, continuando la secuencia del sílabo, se basa en la calidad de las semillas. En este caso, ¿qué factores influyen en la calidad de las semillas? Bienvenidos todos. Un mensaje como siempre antes de empezar. Y bueno, empezamos mencionando el tema de calidad. ¿Cómo sabemos que una semilla es de buena calidad? Pues básicamente está determinada por su capacidad germinativa y su vigor. Algo o parámetros que ya lo venimos viendo y mencionando varias veces en presentaciones anteriores. ¿Cuál es el fin de tener una buena calidad de semillas? Pues poder producir al final una planta normal y sana, que sea que cumpla con los requisitos o con los requerimientos que nos pide el mercado en este caso. Qué tipo de semilla va a ser, dependiendo de la variedad, etcétera, etcétera. ¿Qué factores pueden afectar a esta calidad? Pues ya lo habíamos mencionado antes también, pero muy por encima y tal vez no habíamos ahondado mucho en el tema, pero ahora lo vemos. ¿Qué factores afectan la temperatura, la humedad? Cuando mencionábamos los bancos de germoplasma y justamente mencionábamos el banco de germoplasma de Noruega, ellos básicamente hacen un manejo de esto, de temperatura y humedad, para poder conservar la semilla en buenas condiciones. Está también la presión de oxígeno. Si guardamos las semillas, tiene que ser en condiciones bajo cero más que nada, tiene que ser en un recipiente impermeable, pero no necesariamente libre de oxígeno. Depende de las condiciones, como siempre lo hemos mencionado. Tenemos el CO2, que es uno de los gases que está siempre interactuando o que está relacionado con la fisiología misma de la semilla. Y bueno, tenemos también los patógenos, como las bacterias, los hongos o las plagas, como los insectos y los roedores. También influye en la calidad de la semilla el manejo que hemos dado al cultivo. Por ejemplo, cuando sembramos, cuando cosechamos e incluso después de haber cosechado, también tenemos factores de manejo que pueden influir en la calidad de la semilla. Por ejemplo, cuando hacemos una recolección mecanizada, una cosecha mecanizada, si no está bien calibrado el equipo, corremos en riesgo de dañar la testa, de dañar la protección de la semilla y de dejar expuesta incluso los nutrientes. Veíamos antes cómo se conformaba la semilla. Y bueno, básicamente dejamos expuestos los nutrientes que va a utilizar la semilla para poder germinar. Y esto obviamente es contraproducente, no es bueno para la calidad de la semilla. Y si nos vamos desde el inicio, pues sabemos que la calidad de la semilla empieza en el campo. Cuando se hace la selección del área de producción, desde ahí, desde los lotes, tenemos que saber cuál es el historial de ese lote. Si en ese lote se sembró antes el mismo cultivo, a lo mejor si en ese lote hubo algún tipo de plaga en particular, a lo mejor semillas de maleza que pudieron haber quedado del cultivo anterior, o si estuvo en condiciones de rastrojo, también puede ser que haya quedado algo de semilla de malezas. Entonces, o de arbences, conocidas también como arbences, pero al final tenemos que conocer en qué lote vamos a sembrar. Debemos saber si ese lote está aislado. ¿Por qué el tema del aislamiento? Porque no podemos tener contaminación cruzada. No podemos decir que vamos a sembrar semilla de cualquier cultivo que fuere. Que vamos a obtener semillas certificadas o de buena calidad. Si sabemos que es de polinización cruzada el cultivo
y que además el vecino no está separado, no tiene una barrera física que evite que el cultivo de él se cruce o que el polen del cultivo de él se cruce con mi cultivo. Y no sabemos entonces qué tipo de semilla estamos produciendo. Hasta en eso es conveniente conocer el historial de los lotes, de donde vamos a sembrar. La preparación del terreno y la semilla, la calidad de semilla que vamos a sembrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Vamos a hacer una siembra mecanizada. ¿Con qué tipo de implemento? ¿El implemento está calibrado? A lo mejor sabemos el distanciamiento que vamos a utilizar. ¿Están los equipos calibrados para sembrar con ese distanciamiento que nosotros hemos proyectado? ¿La semilla está en óptimas condiciones a utilizarse para poder cumplir con los requisitos, con los requerimientos que esperamos? Por ejemplo, si tenemos una semilla que ya viene con problemas de germinación o con problemas de vigor, obviamente nuestro cultivo no va a ser el óptimo. Los métodos de siembra. ¿Por qué son importantes los métodos de siembra? Bueno, pues porque debemos saber si el cultivo, si nuestras plantas van a estar en competencia perfecta, por ejemplo. Si van a ser sembrados en doble hilera con callejones. Si van a ser sembrados en alta densidad. Depende de qué vamos a utilizar. Si vamos a hacer siembra manual, por el motivo que fuere, y no tenemos ningún tipo de instrumento o herramienta que nos permita llevar un control de la distancia de siembra. En el tema de la floración y la polinización, ya lo habíamos mencionado también, puede haber una polinización cruzada o no, dependiendo en dónde esté el cultivo, si no tenemos ningún vecino que nos afecte en ese sentido. ¿Cuándo es la época de floración? A lo mejor tenemos que estar pendientes. Hay ocasiones que los cultivos, hay ciertos cultivos que tienen flores que no cuajan bien o que no cuajan muy fuertemente, son delicadas. ¿Y qué pasa si justo en esa época es época de lluvias y nos hacen caer esa flor? O qué pasa, por ejemplo, si en esa época, si en esos días, en esa temporada, no hay insectos que nos ayuden a polinizar. Entonces, son criterios y son cosas, son parámetros que debemos tener pendientes incluso antes de haber sembrado. ¿Qué tipo de fertilización vamos a hacer? Vamos a hacer fertilización mecanizada, al voleo, granular, líquida. Vamos a usar fertirrigación. Vamos a utilizar fertilizantes de lenta liberación. Vamos a hacer un cultivo orgánico. Fertilizantes ecológicos u orgánicos, porque es la tendencia, porque es una semilla, es una certificación diferente. Recuerden que las certificaciones varían mucho. Hay certificaciones de origen, certificaciones ecológicas, certificaciones de trato justo. Hay un montón de certificaciones que pueden existir. Además, obviamente, las conocidas como las INEN, como las HACCP, como las Global Gap, que son otro tipo de certificaciones, obviamente, pero que van de la mano con lo que nosotros hacemos incluso desde el campo. El control de plagas y enfermedades. ¿Qué vamos a controlar? ¿Qué esperamos encontrar? Esperamos ver malezas, ¿qué tipo de malezas? Esperamos una incidencia de plaga, ¿qué tan fuerte, qué tan intensa? ¿Nos va a provocar algún tipo de enfermedad? A lo mejor tenemos mosca blanca que nos va a traer algún tipo de virosis. Entonces, tenemos que saber qué es lo que podemos esperar en esas condiciones. Y obviamente no podemos esperar a que la plaga nos ataque al punto de llegar a, a salir en punto de equilibrio o incluso en pérdida. Tenemos que saber y evitar llegar a esas condiciones. Cuando seleccionamos semillas, ¿qué seleccionamos? Se descartan primero las plantas que no están en competencia perfecta, cuando hacemos mejoramiento, obviamente.
se descartan las plantas que no están en competencia perfecta, es decir, las que no tienen plantas, las que tienen plantas alrededor. Esas son competencia perfecta, cuando todas han tenido la misma oportunidad de crecer. Pero si hay alguna planta en particular que por el motivo que fuere, tiene un espacio por un costado, tiene un espacio libre por algún lado, entonces esa planta debiera descartarse. Las semillas de esa planta debieran descartarse, porque obviamente tuvo condiciones que favorecieron a su desarrollo. Se debe cosechar en madurez fisiológica, idealmente, siempre y cuando vayamos a cosechar y sembrar nuevamente. Pero tenemos que recordar que no necesariamente cosechamos en madurez fisiológica cuando tenemos que almacenar la semilla. Tenemos que dejarla secar un poco más. Debemos conocer las características genéticas de la especie. Por ejemplo, ¿qué características puede expresar esa especie en particular? ¿Qué es lo que esperamos obtener? Si tiene un mayor contenido de proteína, si a lo mejor fue un mejoramiento en aumento de almidón, en conseguir más almidón, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso es importante conocer la estructura y la composición química de la semilla. Y ya habíamos visto esto antes. ¿Por qué? Porque la composición química nos dice qué tanto carbohidrato, almidón o lípido puede tener la semilla, cuánta proteína. Y dependiendo de eso también la semilla es más susceptible a ciertas plagas y enfermedades bajo ciertas condiciones, obviamente. Tenemos que conocer la historia pre-cosecha del cultivo, que quiere decir qué novedades hubo durante el proceso, durante el desarrollo del cultivo antes de cosecharlo. Si hubo una incidencia alta de plagas, ¿por qué? Si hubo un problema de estrés hídrico, ¿a qué se debió? Porque todo eso va a afectar al final la calidad de semilla que nosotros estamos obteniendo o esperando obtener. La latencia, como sabemos, es básicamente cuando la semilla no tiene las condiciones necesarias para germinar. En este caso, vamos a tener una latencia inducida, porque estamos cosechando la semilla pero la queremos almacenar. Entonces, mientras está almacenada, la semilla no tiene las condiciones o no le damos las condiciones que necesita para poder germinar y por ende se mantiene en un estado de latencia. Y los daños mecánicos que ya habíamos mencionado anteriormente, que se pueden dar más que nada al momento de la cosecha. No solo en cosecha, puede ser por ejemplo en el caso del maíz, cuando tenemos que desgranar, usamos una desgranadora. Entonces, si la desgranadora no está bien calibrada, podemos también estar dañando granos de maíz en el proceso. Entonces son daños mecánicos que nos pueden afectar en la calidad de la semilla cuando físicamente la estamos deteriorando. Cuando se selecciona semilla, debemos, y ya lo habíamos visto también, debemos estar conscientes de ciertos trabajos, de ciertos manejos que debemos dar. Por ejemplo, la limpieza. Tiene que ser una semilla libre de restos de cultivo, de restos de plantas, de raíces, de ramas, de hojas. Tiene que ser una semilla limpia. Tenemos que secarla. ¿Hasta qué punto? Bueno, eso ya va a depender del cultivo, de la planta, de la variedad incluso. Pero básicamente lo buscamos en las tablas o buscamos la información referente a ese cultivo. Cuando hablábamos del catálogo de descripción varietal, por ejemplo. Y con eso vamos a saber hasta dónde debiéramos llevar el secado de la semilla, si la vamos a utilizar o si la vamos a almacenar. El almacenado, ¿qué tipo de almacenado? El que vemos en esta imagen, por ejemplo, es uno llamado o conocido como cocoon, que son básicamente como unas bolsas impermeables que protegen a una rama de sacos. La semilla se cosecha, se la guarda en sacos, esos sacos se los arruma, se hacen tarimas, pero estos pallets, estos sacos, están dentro de esta bolsa blanca que se ve acá, que es el cocoon. Y luego, cuando una vez que se llenó, que se llegó al nivel óptimo, se cierra herméticamente este recipiente, esta bolsa. En este caso vemos la versatilidad que tiene el cocoon porque básicamente se lo puede utilizar en campo. Asumiendo que detrás de esta imagen, detrás de esta ruma
de semillas guardadas, ese campo se hubiese cosechado. Ahí se sembró y ese campo se cosechó. Se recogió la semilla, se hizo el manejo necesario y se lo dejó ahí mismo almacenado. Quedó almacenado en campo. Esa es una de las ventajas que tiene. Se ponen 4 postes, una lona encima, básicamente para evitar que haya una intensidad lumínica demasiado fuerte, que pueda asimismo subir la temperatura del recipiente, de este espacio donde está guardada la semilla, lo cual también sería contraproducente. Entonces, tenemos condiciones diferentes, tenemos opciones distintas. Tenemos los silos que conocemos tradicionalmente, como los ELENAC, por ejemplo, y son básicamente recipientes donde se almacena, donde se puede almacenar semilla. El tratamiento de la semilla, ¿qué tratamiento se le va a dar? Incluso cuando se va a sembrar se le hace algún tipo de tratamiento en muchas ocasiones, mucho más cuando se va a almacenar. Se la almacena con algún tipo de repelente, con algún tipo de químico, con algún tipo de fungicida. Dependiendo de la semilla, es el tratamiento que se le da para el almacenamiento. Obviamente para que la semilla no se deteriore, para que no le caigan plagas, enfermedades y para que no ingrese ningún tipo de insecto o incluso de roedor que pudiera dañar también la calidad de la semilla. Y bueno, el tratamiento que debemos darle, si vamos a secar o no la semilla, qué tanto la debemos secar, si tenemos que hacer algún tipo de escarificación, a lo mejor pueda que no. Hay diferentes tipos de semillas y hay diferentes tratamientos que se debieran dar también. Eh, en el caso del empaque, nuevamente, ¿qué tipo de empaque, qué tipo de recipiente vamos a utilizar para guardarla? Si la guardamos al granel en silos, estas torres o silos en forma de torre, por ejemplo, se lo puede almacenar al granel. Si lo vamos a almacenar en sacos, aquí les ponía el ejemplo del cocún, por ejemplo. Son diferentes opciones que hay de almacenamiento, pero que obviamente debemos estar conscientes que vamos a utilizar. Ok, volviendo al tema de los factores que afectan a la calidad de la semilla. Tenemos la humedad. ¿Por qué tan importante la humedad? Pues básicamente porque las semillas son higroscópicas. Las semillas absorben o liberan humedad hasta llegar a un punto de equilibrio. En este caso es básicamente por ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Bueno, son la transferencia de agua de un sitio a otro, de un lugar a otro, hasta quedar en equilibrio, de un lugar en donde hay más concentración a donde está en menos concentración, hasta llegar a un punto de equilibrio. Básicamente es lo mismo. En este caso, ese es el factor de humedad que debiéramos estar conscientes, que debemos manejar cuando hacemos producción de semillas. La temperatura, que ya lo habíamos visto también muy por encima, muy general, va relacionada con la humedad relativa. Cuando una aumenta, se debe disminuir la otra. Sabemos cuáles son las proporciones, ya se ha hecho investigación en diferentes tipos de cultivos, pero básicamente es así. Cuando sube la temperatura hay que bajar la humedad relativa. Y sabemos por qué. Porque alta temperatura y alta humedad básicamente es un medio idóneo para el desarrollo de hongos. Y estos hongos nos pueden traer micotoxinas a las semillas. Entonces, debemos prevenir y evitar este tipo de condiciones, de características. En factores químicos, habíamos mencionado los gases, básicamente es eh, un cruce o una relación que hay entre absorción y liberación de gases entre oxígeno y CO2. Y básicamente la relación con volumen y porosidad de la semilla que se almacena y la respiración de la misma es basado en esto, en cuánto oxígeno y cuánto CO2 contiene la semilla. Nuevamente, dependiendo qué tipo de semilla sea y de su composición química, podemos manejar un poco estos parámetros. Los insectos y los microorganismos que podemos encontrar, que al final son plagas. Pueden ser hongos, pueden ser bacterias,
pero como mencioné hace un momento, estas van relacionadas nuevamente a humedad y temperatura. Si manejamos bien el tema de humedad y de temperatura, pues básicamente vamos a reducir muchísimo, la incidencia más que nada de microorganismos. Las características genéticas de la planta o del cultivo. Por ejemplo, en el caso del maíz dulce, el maíz dulce es más susceptible, más delicado que el maíz blanco o el maíz amarillo que tradicionalmente sembramos acá. Entonces, debemos estar conscientes de eso. No podemos esperar rendimientos similares y no podemos esperar que no le ataquen las plagas como pasa con el maíz amarillo, por ejemplo. En el caso de la historia o del historial antes de la cosecha, pues ya sabemos que son factores que pueden mermar la calidad de la semilla y ya mencionamos incluso el por qué. Y en cuanto a la estructura y composición química de la semilla, pues sabemos, y nuevamente, sabemos qué semillas son ricas en lípidos, cuáles son ricas en almidón y cuáles son ricas en proteínas. En este caso, que básicamente son carbohidratos. Y en este caso, ¿qué es lo importante o cuál es el punto a resaltar? Pues que las semillas que son ricas en lípidos y proteínas son más susceptibles o más delicadas que las que son ricas en carbohidratos. Entonces, debemos estar conscientes de qué tipo de semilla y de composición tenemos. El grado de madurez, idealmente, otra vez, idóneamente, sería el punto cumbre, poder cosechar en madurez fisiológica. Sabemos el por qué no necesariamente cosechamos cuando la semilla tiene esa característica. Ya habíamos hablado de la latencia, que puede ser básicamente por barreras físicas, porque no tiene las condiciones para nacer, por la fisiología del embrión o por la presencia de algún tipo de inhibidor, o incluso la combinación de estos factores. En el caso del vigor, sabemos que a mayor vigor hay mayor capacidad de almacenaje, eh, así que va a tener más reservas para poder sobrevivir sin problema esa semilla. Y los daños mecánicos que siempre los mencionamos por uso de maquinaria que pueden causar algún tipo de deterioro cuando hay muchas semillas lastimadas. Con esto entonces les agradezco por su atención y excelente día.